Bienvenidos al canal de ASRAI Monterrey Chapter. Les saluda Peter Garza Zúñiga. Y bueno, estoy más que contento por grabar este podcast porque hoy no me encuentro solo. Tengo a alguien más que nos va a acompañar y ella es la licenciada Andrea Álvarez. Muchas gracias, Peter. Gracias por invitarme y gracias por también a Ricardo estar aquí y su tiempo. Así es. Y sobre todo, pues porque nos la vamos a pasar muy bien en esta plática tan interesante. Claro que sí. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muchas gracias por invitarme. Mucho gusto estar aquí. No, pues gracias a ti, Ricardo, por estar con nosotros. Y lo que quisiera iniciar es en unas breves palabras. ¿Quién es Ricardo? Platícame quién es Ricardo. Pues fíjate que Ricardo, que soy yo, Así es. es un tipo muy jovial, es un tipo alegre, es hijo, es hermano, es padre, es guía de un equipo fantástico de colaboradores en el negocio y también es un entusiasta de ASRAI. Ese soy yo, un tipo de sonrisa fácil y de lágrima difícil. Claro. No, hombre, la verdad que es un gusto compartir estos micrófonos contigo. Y bueno, otra cuestión, no sé si quieres iniciar con una pequeña semblanza. Sí, claro. Bueno, básicamente, Richard, tú ya eres un experto, ya tienes un camino recorrido en la industria, más de 25 años, ¿es correcto? Así es. Y ahora que eres director general de la compañía de ventilación Sultana, ¿qué nos puedes decir al respecto? ¿Ha sido un reto? ¿Cómo lo has sentido? Sí, Andrea, fíjate que ha sido un camino muy largo, ha sido un camino que ya tiene 25 años de haberse iniciado, aunque el concepto y la idea surgió un poquito antes. La empresa como tal se constituyó hace 25 años y ha sido como después de todo este tiempo nos damos cuenta, ustedes que están más jóvenes, pero nosotros que ya tenemos un poco más de camino recorrido en la vida, nos damos cuenta que son subidas y bajadas. Ha habido sus crestas y sus valles y hemos salido adelante a base de mucho esfuerzo, de mucho trabajo y también de mucha buena voluntad. Bien lo has dicho, y sobre todo también de ganas, ¿no? Porque esto, sí. Si quieres, puedes, y si no, también. Sí, la verdad es de que ser emprendedor en México nunca ha sido una tarea sencilla. Tuve la ventaja, por así decirlo, de contar con un papá emprendedor que me dio la oportunidad de aprender desde que estaba yo niño para poder saber de qué van los negocios, porque no solamente hay que aprender cómo relacionarse y cómo trabajar con personas, con proveedores y con clientes, sino también todos los sacrificios que implica para poder ver cristalizado el sueño de tener tu propio negocio. Totalmente de acuerdo, y qué bendición que hayas tenido esa figura, ¿verdad? Sí, la verdad es de que sí. Papá ha sido un guía, una luz en el camino, y yo agradezco mucho su presencia en mí. Es una persona muy importante. Claro que sí. No, y bueno, también otra pregunta que nos hacemos ahora, sí que es pregunta base en todos los podcasts de ASRAI, es cómo llegaste ahora sí que a ASRAI. Fíjate que hace unos 22 años, el ingeniero Roberto González Treviño, quien fue uno de los primeros presidentes del capítulo Monterrey de ASRAI, siendo mi cliente, me invitó a participar pues a las conferencias y ya saben, Roberto siempre ha sido muy buen vendedor. Entonces no batalló nada en convencerme en que llegara a una de las pláticas y a una de las sesiones. Me platicó de qué se trataba. Yo no conocía la asociación en México el capítulo tenía 3 años de haber surgido y él estaba por tomar protesta. Entonces esa conexión me sirvió para acercarme, ¿no? Y rápidamente me di cuenta del grupo de personas con las que estaba tratando y creo que fue un sí inmediato de mi parte. Sí quiero participar, porque le vi
razones para estar aquí, tanto en lo personal como en lo profesional. Eso es lo que y bueno, sabemos que ahorita nos comentas este caso con el ingeniero Roberto. Sí. Pero tú llegaste a ser presidente de ASRAE Capítulo Monterrey, pero en un tiempo donde pues no había tantos jóvenes dentro del capítulo. Yo creo que éramos muy poquitos jóvenes, sí lo sabía, pero se sentía como nadar entre tiburones realmente. Todos ellos decíamos o decimos viejos lobos de mar, gente con más de 30 o 35 años en la industria en aquel entonces, fueron parte de ese primer grupo de fundadores, de los 13 fundadores del capítulo Monterrey de ASRAE. Y surgió la invitación de participar primero y luego después recibí la invitación, pues de alguna forma un poquito inesperada, pero hubo que tomar la decisión y me da muchísimo gusto haber aceptado, porque realmente me cambió la vida. O sea, creo que el periodo en el que estuve, que fue en el 2004-2005, puedo decir que a mí en lo particular me transformó. Independientemente de los logros que pudimos haber alcanzado o de los aspectos en los cuales yo me superé, yo creo que ese periodo me marcó. Sí. Y ahorita que hablas ya de tu periodo como presidente, me gustaría tocar un tema muy importante y que bueno, los que te conocemos sabemos que pues yo creo que te costó mucho, pero vamos a remontarnos a San Antonio, Texas, en el 2005, en nuestra convención regional, el Jack Thompson Award. Platícanos ese premio, por favor. Fíjate que fue una cuestión inesperada totalmente. Cuando tú eres presidente del capítulo, no solamente eres responsable de la operación y de mantener la motivación de un equipo de profesionales o de un grupo de profesionales, muchos de ellos directores generales o dueños de sus propias empresas, lo cual representa un reto bastante fuerte, ya per se, por sí mismo. Sin embargo, cuando estás hablando de el trabajo con otros 15 presidentes en equipo a nivel regional, el trabajo se multiplica. 2 países, 2 formas de ver muy distinta la ejecución de las tareas, y a mí me llamó la atención que cuando nos comunicábamos entre presidentes, en aquel entonces no existía WhatsApp, todo era por correo electrónico, yo notaba como que no había empatía de los presidentes en aquel entonces, no porque no estuvieran convencidos de las tareas, sino porque les faltaba dar el estirón. Los veía apáticos, inclusive, los veía apáticos. Entonces, yo recuerdo que en ese año, en cada correo que me llegaba, tanto de mi presidente regional como de los demás chairmans regionales, siempre había una respuesta rápida y contundente. Esto creo que está muy bien, hay que hacerlo. Vemos en Monterrey, vemos que podemos hacer esto de esta forma, y creo que si en Dallas, en Fort Worth, en Arkansas podemos hacerlo, podemos llegar a más gente. Y me parece que eso les llamó la atención. Les llamó la atención que aquel joven de 29 años y que cumplió 30 durante su periodo, les estaba diciendo de alguna forma o les estaba estableciendo cómo se podían hacer las cosas, y no por qué no, sino cómo sí. Creo que eso les llamó la atención. Esa vez estábamos en la comida del cierre del CRC, y cuando empiezan a describir la persona que lo iba a recibir, yo nada más recuerdo que le dije a tu papá, le dije: compadre, tómame una foto, porque voy a pasar a recibir el premio. ¿Qué? Sí, tómame una foto. O sea, ¿cómo si no han avisado? Pues es que están hablando de mí, porque exactamente estaban describiendo cómo interactuaba yo con los demás presidentes. Y
Y bueno, ¿algún consejo que podrías darnos a nosotros los jóvenes que vamos ahora sí que iniciando dentro de esto de la mesa directiva? Fíjate que yo resumiría, el primer consejo que les doy es que no olviden que hay 3 escalones que tenemos que mantener. El primero es actitud, tener actitud y disposición de ayudar. El segundo es adquirir los conocimientos y ponerlos en práctica. El tercero, ponerlos en práctica. Si ustedes como jóvenes tienen los conocimientos, se mantienen dispuestos a trabajar, ahora ejerzan. Porque no hay manera de que la actitud y los conocimientos tengan ningún valor si no se ponen en práctica. O sea, eso es ineludible, no lo podemos evitar. Totalmente. Y ahorita que platicamos de que pues tú te sentías nadando entre tiburones, porque vienes de unas generaciones atrás, entonces dime, ¿quiénes eran tus mentores o si tenías algún mentor dentro del capítulo? Fíjate que el capítulo Monterrey de la ASHRAE, cuando yo me acerqué, obviamente tenía el nexo con Roberto. Conocí a otras personas del mercado, pero que yo no tenía idea de quiénes eran. Y de algún otro ya había escuchado. Pero el capítulo Monterrey tenía este ejercicio muy particular que me parece que podríamos retomarlo en esta y en otras organizaciones. Había un programa de mentoring. Entonces, mi mentor fue el ingeniero Pedro Rey Garza Garza, que en paz descanse, tu abuelo. Y él fue quien cada mes me invitaba a almorzar en el Martins de Humberto Lobo y me preguntaba cómo va tu negocio, cómo te has sentido, con quiénes has platicado, con quiénes te has sentado en las mesas de las sesiones, qué ves que podríamos mejorar. O sea, y platicábamos de eso y de muchas otras cosas más y nos volvimos grandes amigos. Yo a 21 años de su partida, la verdad es que lo sigo recordando como si fuera ayer, cuando nos veíamos un sábado en la mañana ahí en la calle Humberto Lobo en San Pedro. No, pues la verdad de una gran historia dentro del capítulo, y bueno, alguna parte como que tu evolución, porque sabemos que tú has tenido dos, como, ¿cómo lo podemos llamar? Pues, historias dentro del capítulo, sí, porque estuviste, ahora sí como nos has estado platicando, pero ahorita te estás involucrando otra vez. ¿Tu evolución, has visto una evolución? Sí. Yo estuve, en un primer momento, estuve muy involucrado alrededor de 5, casi 6 años. Después de haber participado en el comité de membresía con el ingeniero Guillermo Montemayor, después de haber apoyado un poco en el boletín, luego después me invitaron a ser presidente electo y estuve un par de periodos, uno como presidente electo cuando el periodo de Donald y después como presidente en funciones, y me tocó la Expo HR en Monterrey del 2004. Después de ahí, de haber participado como coordinador de actividades estudiantiles, me tomé un respiro por cuestiones profesionales meramente. Mi negocio me empezó a necesitar más y hace apenas un par de años me volvieron a contactar para invitarme otra vez a participar o para acercarme a cómo estaba la actual mesa directiva. Y aunque Pedro Garza Campa, tu papá, estuvo insistiendo muchos años que volviera, siento que mi momento no había llegado. Entonces, con mucho gusto, ahora que Carlos Cavazos está dando la segunda vuelta como presidente del capítulo Monterrey y con el 25 aniversario del capítulo, con mucho gusto acepté el reto de volver a participar y me ofrecieron hacerme cargo de actividades estudiantiles nuevamente, 16 años después de haber estado. Entonces, es una labor muy bonita en la que estamos actualmente.
Bien se dice que uno regresa a donde fue feliz, ¿no? Totalmente. Y hablando de tantos recuerdos tan bonitos, tantas anécdotas, Richard, ¿qué nos puedes compartir sobre alguna anécdota en específico que hayas vivido en el capítulo que tú digas, wow? Mira, realmente anécdotas divertidas hay muchísimas, ¿no? Algunas censurables, otras no. Se vivieron momentos muy agradables porque cada año, como ustedes saben, existe la conferencia regional de capítulos, el CRC. Y entonces es itinerante, cada año va cambiando de sede. Y a nosotros nos encanta viajar en carretera. Entonces, recuerdo la primera vez que fui al CRC fue en Little Rock, Arkansas. Y pues, ¿qué vamos a hacer? Bueno, pues, ¿cómo viajamos aquí? Pues vamos a manejar a McAllen. Y de McAllen vamos a volar a Little Rock. Ay, bien, oh, pues qué elegante. Y bueno, ¿y cómo vamos a...? Traía José Félix Rodríguez, el Pichón, que en paz descanse, traía una carta firmada que íbamos a participar en un evento para que no nos fueran a negar el permiso. No, iba casi notariada con 2 copias y nosotros venimos y los de la aduana así como que, señor, no es necesario ni que nos presente esto, aquí vamos a ver qué historial tiene cada quien y los dejamos pasar o no. Bueno, aterrizamos en Little Rock y nos estaba esperando una limusín. ¿Cómo? Una limusín. El ingeniero Jerónimo Quintanilla, quien fue el primer presidente de Ashford Capítulo Monterrey, él dijo: si vamos a llegar al hotel sede en Little Rock, vamos a llegar como reyes. Si vamos a hacer las cosas, Sí, las vamos a hacer bien. Pues no rentó una limusín y nos fuimos en una limusín del aeropuerto de Little Rock al hotel sede. Qué padrísima experiencia. Ha sido, personalmente les digo, ha sido la única vez que yo me he subido a una limusín, ¿verdad? Y la verdad, increíble, porque además, increíble por el ambiente, increíble porque desde un principio, y se los puedo confirmar, que todavía actualmente eso ha permeado el capítulo, ahí no importa si el ingeniero fulanito, su empresa me compra o no me compra, o nos encontramos en una competencia, en un proyecto, o no, eso no importa. Ashra es diferente. Ashra es compartir y ser generosos. Sí, es una comunidad. Exacto. Es más allá de solamente ser colegas, sino ser compañeros. Si lo podemos ver así, es como la Caintra o la Canaco, es una cámara, ¿sí?, de peers o de iguales. Entonces aquí no hay barreras, aquí no hay con que fulanito vale tanto y el sultanito vale menos. No, aquí todos somos iguales, aportamos tiempo por igual, participamos de las mismas mesas, participamos de los mismos alimentos y no hay distinciones. Claro, hay responsabilidades diferentes, pero eso no implica que unos sean más que otros. 100%, Richard. Quiero retomar un poquito ahorita que acabas de platicar sobre el Comité de Actividades Estudiantiles, de los jóvenes, de los ingenieros. ¿Qué nos puedes decir sobre los YEAS? Pues después de algunos años de no haber estado en el capítulo Monterrey, me entero que yo pude haber sido el precursor de los YEAS. El primer YEAS. De los primeros, sí. De los primeros YEAS del capítulo Monterrey. En contexto, los jóvenes ingenieros en Ashford, que es el acrónimo en inglés, YEA, pues son es una oportunidad para que los egresados de las carreras profesionales que tienen que ver con la industria metalmecánica y con la industria HVAC tengan ese salto, esa interfase entre su graduación estudiantil y, vamos a decirlo, su graduación profesional. ¿Y a qué me refiero? Que adquieran los conocimientos y las relaciones para poder interactuar de igual a igual con gente que tiene 30 años en el mercado. Claro. Por poner un ejemplo de cantidad de años. Realmente permite y facilita ese crecimiento que necesita un joven que acaba de terminar sus estudios
para poderse meter a nadar entre tiburones. Y salir vivo. Y salir vivo, sí, porque no es lo mismo nadar que no salir vivo. Y creo que eso es un gran acierto de parte de la sociedad, porque ahora sí que en mis tiempos no estaba estipulado, pero si se fijan, Monterrey ya lo tenía, sí. Porque ese mentoring que le llamábamos nosotros facilitaba esa interfaz, precisamente, ese traslado, ¿sí? Ese traslado del punto A al punto B. Y me parece que los jóvenes actualmente, con las herramientas que se tienen, están a la puerta de más oportunidades u oportunidades mucho más importantes que hace 20 años. Claro, justamente lo que estamos haciendo ahorita, el tener este tipo de pláticas, el transmitir estos mensajes hacia toda la audiencia. Precisamente, ¿qué le dirías a todos esos estudiantes? Yo les diría dos cosas. La primera, lo que vayan a hacer, háganlo al 100%. El mundo ya no tolera los medios esfuerzos. Si vamos a salir a estudiar de la casa, vamos a concluir con un título universitario, con estudios profesionales y con buenas prácticas. Si vamos a salir de la casa a trabajar, le voy a echar las ganas, voy a mantener la actitud, voy a cultivar mi aprendizaje y lo voy a poner en práctica. Repito esos 3 pasos, porque insisto en ellos, porque he visto en 25 años en mi negocio que esos 3 escalones que hay que subir son los que nos hacen la diferencia entre el éxito y el fracaso. Totalmente. Sí, como dices tú, con todo, si no, ¿para qué, verdad? Así es, así es. Y ahorita que acabas de platicar precisamente sobre el tema de estudiar, trabajar, ¿cómo podemos definir ese balance? Tú que ya lo viviste, ¿cómo lo manejas? O sea, ¿cómo manejas ese equilibrio entre la vida profesional, entre la vida personal? ¿Cuál es tu secreto? Fíjate, secretos creo que no hay, esto lo ha hecho mucha gente, pero tuve la dicha de saber dividir lo que era mi trabajo de mi casa. Llegaba a mi casa, que es la casa de todos ustedes, y platicaba con mis hijos pequeños, en aquel entonces, ahora son mis hijos ya grandes, y les decía lo que hacía todos los días, lo que hacía en el trabajo, que yo quería que ellos, con lo que ellos se quedaran. Y eso hacía, haz de cuenta que era un parteaguas. El estrés del trabajo se quedaba fuera de la puerta de la puerta de la casa hacia acá, el estrés del trabajo. De la puerta hacia adentro, traté de ser el padre que escucha, el padre que baña niños, el padre que cambiaba pañales, el padre que preparaba la cena, y el padre que se ponía a ver la televisión con los muchachos, ¿no? O sea, o que jugaba con ellos. Ese fue. Ahora, yo creo que no es un secreto, porque esto lo ha hecho muchísima gente. El asunto es lograrlo de 6 días de trabajo de la semana, de lunes a sábado, pues lograrlo 5 o los 6, porque hay veces que nos gana el estrés. Totalmente. Y empezamos a caer en situaciones en que el estrés empieza a pasar hacia adentro de la casa. Sí, ya deja la puerta abierta. Sí, pero fíjate que si alguien me llegara a preguntar esto que me estás cuestionando, yo la verdad es que sí les diría, hay que volverse conscientes. Y la conciencia no se aprende por consejo, no, la tienes que vivir. Sí, la despiertas. Sí, la tienes que vivir, y para bien o para mal, necesita transcurrir tiempo. Yo les puedo dar una lista, por decir cualquiera de nosotros que tiene mi edad o más, les podemos dar una lista de los 50 aspectos vitales para tu vida.
de nada sirve que los memorices, los tienes que vivir. O sea, y para eso tiene que transcurrir tiempo. Entonces, los jóvenes no pueden llegar a ser sabios porque tienen 20 años y se memorizan una lista. No, tienen que transcurrir y vivir, salir a vivir. Tener las experiencias. Exacto. Si te toca hacer prácticas, si te ofrecen inscribirte a una sociedad de ingenieros como esta, si te toca salir a hacer servicio comunitario, si ves en la calle a alguien que está pasando por una situación de molestia o que de necesita tristeza, apoyo. sí, y sobre todo, todos necesitamos aprender a levantar la bandera cuando tenemos necesidad de ayuda. Claro. Y también voy a interrumpir aquí a Andrea. O sea, también dejas fuera a Ashray de tu casa, así como decías, de que el estrés de la casa, el estrés del trabajo, lo separo. ¿También separas a Ashray de tu casa? Bueno, eso es una muy interesante pregunta. Desde mi punto de vista, Ashray es parte de mi profesión. Sin embargo, es una forma de vida. No podemos eliminar todo lo que somos fuera de la casa. Sin embargo, el estrés es el que no entra. O sea, cuando en el 2004 estábamos por tener los cursos más grandes de la historia, el catálogo de cursos más grandes de la historia en una Expo HR en Cintermex, pues ustedes se imaginarán la cantidad de estrés que eso representaba. Trabajo, juntas. Claro, por supuesto que el tiempo de la familia tiene que respetarse. Y a veces se empalma con el tiempo de las actividades como Ashray. Pero yo a Ashray siempre lo he visto como mi profesión, parte de mi profesión. Y entonces el tiempo de la familia, ese es esencial. Intocable, sí, totalmente. 100%. Vamos a empezar a voltear a ver el futuro, Richard. Ya hablamos del pasado, de las historias, del presente, de cómo nos sentimos, de cómo balanceamos, qué hacemos. Me gustaría preguntarte qué piensas sobre la evolución de la industria en los próximos años. Fíjate que tenemos con nosotros la oportunidad de presenciar el paso no solamente de la tecnología que nos está haciendo progresar en todos los ámbitos a una velocidad que no conocíamos hace algún tiempo, pero es momento de que conservemos la mira en las personas. A mí me parece que aún con la tecnología no tenemos que olvidarnos que es una mera herramienta, es con lo que nos podemos impulsar. Pero quisiera hacer énfasis, y este mensaje ojalá que pudiera tener un poco más de eco entre quienes amablemente vean este espacio. Tenemos que seguir volteando a vernos unos a otros, porque como sociedad, así sea una sociedad de ingenieros o así sea la comunidad en la que nosotros tengamos nuestras empresas y nuestras familias, si nosotros dejamos de ver uno a otro, nos vamos a perder definitivamente. Entonces, por eso hago mucho énfasis en que hay que saber distinguir el plano personal del plano profesional. Y cuando estamos en sociedad, como en este caso, que nos une una industria y nos unen negocios y nos unen una misión y una visión de Ashray como equipo, no nos tenemos que olvidar que quienes somos o formamos parte de la estructura no somos máquinas, somos personas. Entonces, si tú me preguntas hacia dónde va la industria HVAC en México, yo creo que va a poder utilizar lo que tiene a su alcance tecnológicamente, de acuerdo a los avances que se van dando, sin olvidar que es una tecnología que le debe de servir a las personas para vivir mejor, para tener un mayor confort y para poder seguir siendo personas. 100% el valor humano, ¿verdad? Sí. Las relaciones, el valor humano es algo valiosísimo.
Sí, totalmente. Y bueno, pues la verdad que ya hablamos primeramente del Jack Thompson, de la historia, de Azrael en general, pero haz de cuenta que si tú te vas de ahorita, donde estás en el 2024, Sí. a, no sé, el 2005 que iniciaste tu presidencia, 2004-2005, ¿qué le dirías a Ricardo del 2004-2005? Yo le diría, el Ricardo que les está hablando, y no lo voy a hacer en tercera persona, yo que les estoy hablando en este tiempo, no es para nada el mismo de hace 20 años. Yo a ese Ricardo, yo le diría, disfruta más, diviértete más, sonríe más, aprende a ser formal, pero alegre. Esa parte que no la perdiera. Ahora, no quiere decir que en ese momento no lo estaba disfrutando ni no estaba sonriendo, pero yo le recordaría que lo hiciera más todavía, porque cuando transcurre el tiempo, y ustedes me van a dar la razón, muchachos, dentro de 15 o 20 años van a decir, yo debí de haber disfrutado más. Claro, claro, por supuesto que sí. Y ahorita tocaste un punto muy importante al principio de la plática, que es el tema de que hay personas aquí dentro del gremio que pues somos competencia, por así decirlo, pero aquí en Azrael no, o sea, aquí habemos 3 personas que somos de diferentes empresas, o sea, pero por ejemplo, Azrael no nos vemos como competencia, ¿no? Sí, fíjate que eso... O sea, para que lo quede claro. Sí, fíjate que eso me llamó la atención desde que Roberto me hizo la invitación en ese momento. Él, te digo que como siempre ha sido un magnífico vendedor, él me decía, no, Ricardo, tú que tienes una planta que fabrica accesorios para el aire acondicionado, que las rejillas, ahí vas a encontrar clientes. Jamás anduve yo comercializando o promoviendo mi producto. Me invitaron alguna vez en ese primer periodo de estancia en Azrael, me invitaron a dar una plática que yo me rehusaba, porque la verdad es de que no es el objetivo. El objetivo siempre ha sido, o al menos así lo viví o lo he vivido, el objetivo siempre ha sido avanzar las ciencias y las artes del HVAC en nuestra ciudad, en nuestra comunidad, y atraer empresas, ingenieros, estudiantes, proveedores a que vengan a compartir conocimiento. Ya que si X o Y empresa pregunta, oye Ricardo, ¿y si tú pudieras fabricarme? Sí, puedo fabricar. Mira, en aquel entonces aquí está mi tarjeta, ¿sí? O apunta mi teléfono y me escribes un correo electrónico o me llamas y podemos verlo fuera de aquí. Claro, como una consecuencia. Exactamente, es una consecuencia de que nos veamos uno a otro como personas. Así es. Y bueno, ya por último, dentro de las preguntas que yo te tenía que hacer, era, ¿qué opinión tienes acerca de las nuevas generaciones que están ahorita en el HVAC? Digo, no dentro del HVAC en general, sino del capítulo Monterrey. Fíjate que yo estoy gratamente sorprendido por no solamente por la calidad de personas jóvenes que están actuando en diferentes comités. Actuando me refiero a apoyando y llevando a cabo la acción. Sí. A mí me agrada mucho lo que yo he visto, y creo que ha sido uno de los factores por los que yo me he vuelto a comprometer, por así decirlo, con el capítulo Monterrey. Me parece que tenemos una variedad y una unión de ingenieros y profesionistas con gran experiencia, con jóvenes que no solamente tienen las ganas de aprender y de comerse el mundo, por así decirlo, sino que también tienen unas capacidades que son palancas para el futuro del capítulo Monterrey de Azrael. Claro que sí. Y bueno, pues a mí no me resta más por el momento
que agradecerte. No sé si, Andrea, tú tengas algo. Sí, me llama mucho la atención lo que platicas sobre los jóvenes y actualmente los miembros que estamos dentro del capítulo de Hazlo Monterrey. Yo quisiera que pudieras compartirles un mensaje que yo sé con toda tu historia, con todo lo que nos acabas de compartir, con las experiencias, ¿qué le pudieras decir a todos esos futuros miembros del capítulo que van a llegar? Yo les diría lo siguiente, muchachos, no va a haber un mejor futuro que el que no salgan a buscarlo ustedes mismos fuera de su zona de confort. En la industria HVAC se habla mucho de la palabra confort y creo que es aquella zona en la cual nos sentimos muy cómodos y nos sentimos que ya lo logramos todo. Pero ese es uno de los aspectos que los jóvenes no alcanzábamos a comprender cuando pasamos o transitamos por esa época. Necesitamos acercarnos a organizaciones y a personas que nos reten a crecer. Y no hay retos y no hay crecimiento sentado detrás de una pantalla o esperando que llegue en la sala de tu casa. La oportunidad de la vida. Hay que salir al encuentro del progreso. ¿Sí? Y si ese progreso implica levantarse más temprano, dormirse más tarde, pasar 3 horas en el tráfico de ida y vuelta entre trabajo y escuela, ese es el progreso al que tenemos que salir a enfrentarnos y a salir a encontrar. Ese es el mensaje que yo tendría para los jóvenes, de parte de alguien que todavía es joven. Todavía está chavo. Todavía estoy chavo. Ay, qué bonito mensaje, Richard. La verdad es que me dio mucho gusto compartir con ustedes la plática del día de hoy, el episodio, hablando sobre el tema de HVAC, las voces del HVAC. Es una dinámica muy bonita y ojalá que podamos conservar esta tradición de volver a continuar y compartir, seguir compartiendo, porque al final de eso se trata esta bonita comunidad. Sí, hay personas sumamente valiosas en el capítulo. Yo les agradezco mucho la invitación y les aplaudo la iniciativa, porque este tipo de pláticas y este tipo de experiencias que compartir son las que realmente van dejando la huella y vamos haciendo un trabajo muy metódico y muy bonito de historia de la comunidad HVAC. Bien dicho. Exactamente. Y bueno, a mí no me queda más que decirles a todo nuestro público de Hazlo Monterrey que se suscriban, le den like, activen las notificaciones del canal de YouTube y bueno, esperen próximos episodios porque vienen más invitados. Y bueno, no sé si tú quieres agregar algo más, Andrea. Muchas gracias a todos por sintonizarnos. Recuerden que vamos a estar teniendo muchísimo contenido disponible y a más invitados de lujo como el que tuvimos el día de hoy. Gracias. Muchas gracias. Gracias a todos.